Henry Ebrard, un servidor Manuel Jiménez, damos la bienvenida a la doctora Egle González Lobato, es directora de la Cátedra de Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, consultora en materia electoral para América Latina y el Caribe. Así que nuestro saludo desde República Dominicana, doctora, ¿qué tal? Bueno, parece que hay un problema en Agradable el para... sonido, no le estamos escuchando aquí. ¿Me escucha? Yo la escucho perfectamente. Sí, ahora sí le escucho. Ahora sí se escucha. Ahora sí, Sí, ahora sí. sí, le Muchísimas escucho. gracias por la invitación. Muy Bueno, amable. gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, rápidamente, ¿cuál es su valoración, cuál es su análisis de este proceso electoral en Venezuela que ha despertado tanto interés, no solamente en la región de América Latina y el Caribe, sino también en el resto del mundo? Bueno, este es un momento histórico para los venezolanos y para la región, porque es posible que se logre la alternabilidad en el poder después de 25 años. Esta es una elección semicompetitiva, pero que tiene unas variables, por ejemplo, con el candidato unitario, don Edmundo Urrutia, que hacen que, a pesar de no ser una elección total libre, justa y transparente, pues a estas alturas de hoy se tenga incertidumbre y se tenga la posibilidad de lograr ganar a la acción de gobierno. Sí, Henry. Sí, doctora, es un placer recibirla aquí en el programa para este momento tan importante, yo me imagino, para Venezuela, donde se entiende que por primera vez desde hace mucho tiempo de que hay el potencial de que finalmente la oposición pueda ganar las elecciones. ¿Qué hay de tan diferente esta vez? ¿Por qué esta vez hay una real posibilidad de que la oposición pueda ganar estas elecciones? Bueno, lo primero es que el factor del candidato unitario y que haya un consenso, unos acuerdos, que haya superado ese esquema derrotista de la oposición que iba a las elecciones fracturada, con un voto disperso, eso es lo primero que hace que esto se diferencie. Y luego la convicción de que había que dejar el boicot electoral atrás y que hay que ir, aunque sea con condiciones electorales que no se corresponden con las variables internacionales, pero que hay que ir a los procesos porque el voto es un instrumento de lucha importantísima frente a gobiernos que precisamente van a una reelección tan bueno, que ya no queremos en América Latina y el Caribe. Sí. Eh, Bueno, doctora, déjame aprovechar porque tengo dificultades con la línea. Doctora, hemos visto de manera, no sé si es caricatural, en algunos medios de comunicación que prácticamente los venezolanos tienen dos opciones ese fin de semana. Una opción es lo que se pudiera llamar una consolidación autoritaria, representada por supuesto por Nicolás Maduro, y del otro lado la otra opción que será una transición democrática. ¿Es tan así las dos opciones? Bueno, fíjese, en este momento hubo un cierto ruido por unas declaraciones justamente que yo había dado en CNN en español, porque los estudios y las encuestas mayoritariamente dan al candidato de los factores de oposición que se ha polarizado esta elección. Es decir, que la gente dan casi con entre 20 o más porcentaje de puntos de diferencia a favor de la oposición. Sin embargo, y lo reitero, Nicolás Maduro tiene sus cuentas y tiene estudios que reducen esa brecha y que le dicen que puede ir a la elección y ganar. Por supuesto, esta vez más, eso se hace más difícil
porque el día de la elección cada vez está más cerca y se ha acordado necesidad de cambio en términos de un gobierno con todas las características áreas por un gobierno que vaya hacia la democratización o hacia la ampliación de las libertades, de los derechos civiles y derechos políticos que tanto hemos logrado en el país. Sí, bueno, uno de los temores es que Nicolás Maduro, en caso de perder las elecciones como están proyectando las encuestas independientes, recurra al método del fraude, algo que se ha denunciado en anteriores elecciones. ¿Usted cree que podrían darse las condiciones para que se repitan acciones de esta naturaleza al igual que el pasado? Y cuando hablo de condiciones me refiero al entorno internacional realmente. Mire, yo no soy experta en automatización del sistema electoral, de manera que solo me hago vocera de justamente esos expertos, esos técnicos, que dicen que los sistemas electorales son buenos en la medida en que dejan traza, y este sistema electoral deja suficiente traza como para ver si se diese alguna irregularidad. Ello no quiere decir que el gobierno de Nicolás Maduro todavía tiene algunas cartas en la mano que puede usar antes del domingo, como por ejemplo la suspensión de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática conocida como MUT. Esa posibilidad también es cada vez más incierta. Es más, yo siempre digo, si el gobierno ha llegado acá, porque el gobierno piensa que puede ganar la elección. Si el gobierno hace, digamos, se va por la vía de la eliminación de la tarjeta y de la afectación de esa oferta electoral, bueno, la situación entonces se entendería que se le complica al gobierno en sus probabilidades de triunfo. De manera que yo al fraude electoral, uno no puede van a hacer, pero sería, por supuesto, visible para expertos tanto del oficialismo como de la oposición, como de los observadores nacionales e internacionales. Henry. Sí, doctora, dentro de lo que han sido obviamente las grandes rupturas en la sociedad venezolana, ha sido la enorme cantidad de venezolanos que tuvieron que migrar hacia el exterior. Yo entiendo que dentro de lo que sería el padrón electoral que se ha publicado, existe miles de venezolanos que realmente no van a estar en capacidad de votar porque están en el exterior, y muy poca gente que está en el exterior va a tener la posibilidad de votar. ¿Cómo eso puede influir en las elecciones y en el resultado y la interpretación, el análisis, esta participación y no participación de los venezolanos en el exterior? Bueno, permítame darle números a esa pregunta. Es un estimado entre 7 millones, 7.5 de venezolanos que han migrado. De esos no son electores, se calcula que entre 0.8, 4 millones, poco más, es algo un tanto, pero más o menos esa sería la escala, son electores que están fuera. De ese total van a votar 69.000 electores. Es decir, que es un número que afecta el universo del registro electoral. Es decir, que si usted tiene 21 millones de electores, de votantes en el registro electoral, usted tiene que restar ese número de 4 millones, de 3.8, restándole los 69.000, y sobre eso hace la estimación de las probabilidades de triunfo para uno y para otro sector. Bueno, la verdad es que el proceso electoral se ha desarrollado con una participación no equitativa, porque se ha denunciado incluso, bueno, lo primero fue que se inhabilitó a María Corina Machado para que pudiese ser candidata presidencial de la oposición,
pero se ha denunciado también algunas detenciones de dirigentes y miembros de la oposición. Yo tengo entendido que a la señora Machado no se le permite volar en avión, tiene que desplazarse en vehículo en un territorio tan amplio como el venezolano. Y por otra parte, tampoco al candidato Edmundo González Urrutia se le permite entrevistas en los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo se ha desarrollado esta campaña electoral y cómo con estas limitaciones la oposición ha logrado avanzar? Sí, ha sido muy mala decisión para los haber acometido esta persecución, especialmente para quienes son militantes del movimiento Venezuela, que es el de María Corina Machado. Es decir, no es para la oposición, ni siquiera para los factores que apoyan a Edmundo González Urrutia. Es decir, que esa, digamos, esa discriminación, esa inequidad es más fuerte hacia María Corina Machado y su entorno. Sin embargo, sería una mezquindad no decir con todas las letras que el entusiasmo que se ha generado a nivel nacional es importante. La figura de Edmundo González Urrutia se ha nacionalizado en muy poco tiempo y eso ha permitido que, que esas posibilidades cada vez sean mayores y crece la candidatura de los factores de oposición. Doctora, dentro de lo que es el calendario, me preocupa ver que en el caso de Venezuela, el periodo de transición entre el momento de las elecciones, la proclama del resultado, y la juramentación efectiva, en caso de que haya un nuevo presidente, es un tiempo muy largo. Este tiempo largo no pudiera ser aprovechado para quizás diluir el resultado si el resultado fuese desfavorable a Nicolás Maduro. Bueno, tenemos muy mala experiencia reciente, a pesar de las grandes diferencias. Guatemala vivió una situación en extremo, ¿no? Con el presidente Arévalo. Sin embargo, y hay que decirlo que esa es una de las reformas electorales más importantes que a veces no le ponemos suficiente atención. La convocatoria a los procesos electorales tendría que estar regulada en las propias constituciones de los diferentes países y que el tiempo entre la elección y asumir el cargo sea corto para que la probabilidad de un ejercicio indebido de poder. Porque el presidente Nicolás Maduro, que va a la reelección, que puede perder la elección, se mantendría en el ejercicio del poder hasta el 10 de enero del 2025. Es decir, estamos hablando de unos 6 meses. Agréguenle ustedes un aditivo que lo acompleja mucho más, ¿no? Que es que la mayoría de los poderes están digamos, bajo el oficialismo, que la mayoría de los gobernadores y alcaldes también, que la mayoría significativa del Parlamento también está digamos, bajo el oficialismo. Entonces usted tiene un panorama bastante complejo. Por eso es que hay que insistir que este proceso electoral consiga pasar a Venezuela del carril del conflicto al carril de la negociación y que solo una negociación con facilitación internacional es lo que hará posible que enrumbemos al país acelerante y no que esto sea un retroceso o que logrado por los ciudadanos no se logre finalmente verificar en el ejercicio del poder. Sí. Bueno, usted ha destacado básicamente algo que se conoce, que el régimen tiene el control de todos los resortes de poder. Ahora bien, la participación de los militares. Los militares
se tienen como gente que son pro Maduro, y incluso un despacho de la agencia noticiosa AP destacaba precisamente ayer cómo Maduro se está apoyando precisamente en los militares, decía este despacho noticioso, al ver que efectivamente pierde fuerza a nivel popular. Bueno, hubo declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que fueron cierto sentimiento de tranquilidad en la medida en que habló en términos institucionales. Declaró que las Fuerzas Armadas acatarían la voluntad soberana del pueblo venezolano. Menos en los términos en que el presidente Lula anunció, y que otros presidentes, como el expresidente de Argentina, también lo hizo, en el sentido que quien gane asuma y quien pierda, bueno, pues que acepte la derrota. Va a ser tal vez el punto, toco yo, un punto de inflexión y del que vamos a tener que tener los ojos y la atención el día 28. ¿Qué va a pasar? Es decir, una vez que se acometa el ejercicio de un derecho electoral político, cuando toque el ejercicio de tomar decisiones políticas más que electorales. Y esa decisión tiene que ver con el reconocimiento de los resultados de quien sea el perdedor. Doctora, en ese sentido, la participación de observadores internacionales, ¿qué ha sido posible y qué ha sido permitido? ¿Eso puede dar suficiente garantía sobre la pulcritud, de lo que va a ser el proceso electoral de ese domingo? Bueno, lamentablemente no tuvimos una observación electoral internacional en los esquemas de la Unión Europea, que vienen con por lo menos 3 meses antes de la elección y ven todo lo que es la etapa preelectoral, electoral y postelectoral. Y sus informes son de alguna manera públicos y hasta previenen o hacen ver algún error o alguna que se esté llevando en el proceso electoral. La observación electoral entonces se circunscribió a el Centro Carter, que no hace una observación técnica, es decir, no tiene que ver, le deja lo técnico a, digamos, a los expertos nacionales. Luego los informes de carácter privado y prácticamente son después de celebrado el proceso directamente a la institución electoral, según memorando que suscriban. A esto le suma el grupo de expertos de Naciones Unidas, que tampoco en número son muchos, la COPAL, que también se suma, y otros organismos internacionales o personalidades que simplemente estarán el día de la elección y poco podrán dar, digamos, su certeza, su seguridad sobre el software, pero se guían fielmente por los informes, auditores, expertos desde hace años por lo menos en este tema de la auditoría del sistema electoral. Sí, todos los indicadores socioeconómicos indican que Venezuela está en un estado desastroso. ¿Cuál entendería usted que debe ser la prioridad de un gobierno encabezado por la oposición en caso de que la oposición gane las elecciones de este 28 de julio? ¿Cuál entiende usted que debe ser la prioridad de ese gobierno en el marco de la situación actual en Venezuela? Bueno, mire, el día 28 se ha insistido mucho que tienen que ser lo suficientemente consciente, comprometido con la democracia para que haya un 9. Es decir, que el 29 se sienten los diferentes a tratar de establecer un gobierno nacional, un gobierno, no hablemos de cohabitar, porque esa palabra tiene cierto rechazo, con toda razón, pero sí un gobierno de colaboración. Eso lo primero van a ser las capacidades de negociación que se tenga, porque es muy difícil que alguien que ha estado en el poder
durante tantos años cambie el poder por una braga anaranjada porque lo están esperando en la puerta de su casa. Eso usted entenderá que no existe. Entonces, eso hay que tener la suficiente madurez, compromiso y saber la profundidad de la crisis venezolana para asumir con diferentes equipos las diferentes áreas que se tengan que hacer, sea la económica, sea la institucional, sea la educativa, salud, es decir, la de las relaciones internacionales, volver a nosotros al comercio internacional y Venezuela no estar en los delicados y lamentables variables en que está ahora. En este sentido, doctora, ¿qué posibilidad hay que se pueda alterar o no el calendario electoral de los otros cuerpos del Estado? Precisamente por el hecho de que si gana el candidato de la oposición, él va a estar prácticamente solo frente a un sistema que correspondería todavía al régimen madurista, ¿no? ¿Y cuál es el calendario actual y qué posibilidad hay de que eventualmente, fruto de una negociación o de una nueva transición, se puedan acomodar esas cosas para que pueda haber un gobierno eficiente? Sí, bueno, lo habría que traer acá para la claridad de quienes se conectan, de su audiencia, que estas elecciones en Venezuela se hacen bajo paraguas de dos negociaciones importantes, una entre el gobierno de Nicolás Maduro y los factores de oposición que hoy titularon y luego una negociación entre el presidente Biden de los Estados Unidos y el presidente Maduro de Venezuela. Es decir, son dos negociaciones que han los acuerdos de Barbados, vieron el memorándum de México y los acuerdos de Qatar, que no son acuerdos públicos y que poco se sabe, pero que se entienden ciertas trazas que hay dentro de los acuerdos. Probablemente sean estos facilitadores internacionales, con Noruega a la cabeza, con, digamos, retomando, por supuesto, mi negociación por esa fuerza que van a cambiar a partir del 28 de julio, con negociadores de distintos bloques de nacionales, quienes hagan posible que pueda darse un cronograma de lo que sería el país en lo adelante. ¿Qué sería inconveniente a mi manera de ver? Bueno, que se comience a hablar de una constituyente por quien gane, si gana la oposición. Creo que eso daría sería un elemento de confusión y de distracción. Tenemos en el 2025 elecciones regionales, elecciones parlamentarias, y habría que ver entonces cómo se llega a esas elecciones con reformas electorales que son estrictamente necesarias para que haya una equidad en esas próximas elecciones. Doctora, hablando de observadores internacionales, justamente en el día de hoy se anuncia de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela cursó invitaciones al expresidente dominicano Leonel Fernández, al expresidente colombiano Ernesto Samper, a Omar Torrijos, expresidente de Venezuela, y al ex jefe de gobierno español Rodríguez Zapatero, para que fuesen observadores de este proceso electoral. ¿Qué opinión le merece este anuncio? Bueno, en el día de hoy se han dado a conocido las acciones tanto del expresidente Alberto Fernández de Argentina. Pero Fernández anunció que no viajaría. Él anunció que no viajaría a Venezuela porque al parecer no lo quieren. Bueno, pero exactamente, se le extendió una invitación y luego, igual que aparentemente al canciller, han visto la comunicación del canciller de Colombia, pero extiende una comunicación donde le dicen, mira, por situaciones recientes, en su país y no venga. Bueno,
hay que hablar a veces más allá de lo diplomático y lo académico y de decir observación internacional. En un gobierno tiene un aditivo de decisión política, es decir, si yo no segura, digo por el gobierno, que esto que viene para Venezuela van a tener desde el principio una posición contraria, retiro la comunicación, retiro la invitación. E invito a quienes pienso que no van a tener esa actitud que puede empeorar ya la delicada situación desde el punto de vista de votos que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, eso es una realidad. No la estoy diciendo para nada, porque yo acabo de ser observadora internacional en México y si algo sentía era esa nostalgia por esa cantidad de observadores internacionales de todas partes del mundo, como ojos distintos, dan confianza a la ciudadanía. Es muy importante la observación a la participación del ciudadano. Y la participación es la que en definitiva va a decidir los resultados de esta elección del 28 de julio. Doctora, hablando de los resultados, ¿a partir de qué hora, cuándo se pudiese tener el domingo una idea de los resultados? ¿Qué esperar y a partir de qué momento empezar a preocuparse o a celebrar? Dependiendo de qué lado uno se ubique, ¿verdad? Mire, en el simulacro que hubo, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral comunicó al país que en esta ocasión se espera que los resultados se den lo más pronto posible. Lo más pronto posible, ¿qué quiere decir? Y hay que hacer una gran diferencia. Una cosa es lo electoral y otra cosa es lo político. Como me decía un experto en el sistema electoral, mira, puede haber todo lo político que tú quieras y todas las negociaciones, pero los votos no los pueden cambiar, pero los votos están. Es decir, una vez que se cierren los centros de votación y haya esa transmisión hacia el centro de totalización, allí estarán las actas. ¿Cuándo se respuesta? Una información cuando hay lo que se llama un resultado irreversible, es decir, que matemáticamente lo que falta no incide en quien va llevando, digamos, el triunfo electoral. Ahora bien, ellos piensan que entre 8 y 10 de la noche ellos ya se debería conocer el resultado. Ahora, ustedes saben que esto es de alto voltaje, esta elección presidencial, porque una pérdida del gobierno de Nicolás Maduro, que esperemos que de acá ya no lo vea tan catastrófico, pero significa un cambio de gobierno y eso implica, bueno, tiene sus aspectos delicados. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente pues eso requiera el conocimiento de los distintos factores y ese resultado se esté conociendo entre esa hora, a partir de las 10 de la noche, es muchísimo, por supuesto, pero yo creo que puede ser a esa hora. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Egle González Lobato, directora de la Cátedra de Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, consultora en materia electoral para América Latina y el Caribe. Muy agradecido de esta entrevista, yo creo que ha arrojado bastante luz sobre la situación actual de Venezuela en víspera de estas cruciales elecciones presidenciales en ese país suramericano. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, a sus órdenes. Bueno, Henry Obrar, un servidor, Manuel Jiménez, le damos las gracias a ustedes por su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62 y nuestras plataformas en redes sociales de YouTube, Twitter y Facebook. Solo nos resta desearles buenas noches. Muy buenas noches.